Educación en Movimiento. Nosotras somos estudiantes del doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas. Mi compañera Alejandra Esquivel, mucho gusto, y su servidora Verónica Esquivel. Vamos a dar inicio a nuestro segundo episodio titulado Paradigmas de la Educación. Estefanía, últimamente me ha interesado por los paradigmas en investigación educativa. Es impresionante cómo cada uno refleja una visión distinta del ser humano, del aprendizaje y de cómo debe investigarse. ¿Qué paradigmas dirías que predominan a nivel internacional? Muy buena pregunta, compañera Verónica. A nivel global, existe una clara conexión entre distintos paradigmas. Sin embargo, el paradigma conductual, centrado en la repetición, en el control y en la respuesta a estímulos, sigue permeando dentro de los contextos educativos actuales. Por ejemplo, en países con sistemas educativos muy estructurados como Estados Unidos, especialmente dentro de la educación básica, donde predominan modelos estandarizados de evaluación, planes de estudios rígidos y prácticas centradas en el rendimiento medible de los estudiantes, el paradigma conductual sigue siendo uno de los predominantes. ¿Por qué? Porque el docente sigue siendo un mero transmisor de conocimientos, mientras que el estudiante es el receptor pasivo que recibe esta enseñanza por parte del docente. Sin embargo, pues tengo que considerar que sí se está haciendo un trabajo tratando de enfocar los paradigmas hacia enfoques más humanizados, más constructivistas. Por ejemplo, en la última década se ha observado una creciente transición hacia enfoques como el constructivista, el cognitivo y el sociocrítico, sobre todo en países en Europa, por ejemplo, y América Latina, donde se busca que la educación sea más crítica, centrada en el estudiante y en la transformación social, de acuerdo con ideales como Paulo Freire, Brunner en 1997, que respaldan estas ideas. ¿Y qué pasa con el enfoque humanista? ¿Se aplica en investigación educativa? Claro que sí, aunque es menos predominante que el conductual. En estudios de política educativa, el paradigma humanista tiene presencia dentro de las investigaciones, que abordan temas tanto como el desarrollo emocional, el bienestar docente y los aprendizajes significativos. Esto se encuentra muy ligado a autores como Carl Rogers y Abraham Maslow. Por ejemplo, que en Finlandia este enfoque se refleja dentro de las investigaciones en estudios que se centran en la autonomía del estudiante y en la motivación intrínseca de los procesos educativos. Compañera Verónica, en este mismo tenor, si hablamos del mismo tema pero trasladándolo a entornos nacionales, ¿de qué manera consideras tú que se manifiestan los paradigmas educativos dentro de la investigación en México? Pues mira, México presenta una mezcla interesante sobre estos paradigmas. Tradicionalmente ha predominado el paradigma conductual, especialmente en la formación docente y en programas oficiales de evaluación y diseño curricular, como el de competencias. Esto se ve, por ejemplo, en el enfoque de la RIEMS o en los planes de estudio por competencias que antes se llevaba por parte de la Secretaría de Educación. Ok, entonces, ¿cuáles serían los paradigmas más utilizados dentro de la investigación educativa en el contexto de México? Pues predomina lo que es el paradigma cognitivo y el conductual, sobre todo en investigaciones enfocadas en rendimiento, habilidades básicas y programas de intervención. Sin embargo, hay un crecimiento del constructivismo y del enfoque sociocrítico, especialmente en investigaciones de posgrado, como son las que ofrece la COMIE o instituciones como es Investab y la UPN. Estefanía, ¿podrías darme un ejemplo claro de investigación en México que use el paradigma sociocrítico? Claro que sí, compañera. Un buen ejemplo de un enfoque crítico en la educación es representado por los trabajos de Alicia de Alba y Pablo Lapati, quienes han contribuido de manera significativa al pensamiento pedagógico latinoamericano, donde se vincula la educación con la transformación social, la justicia y la inclusión de los saberes diversos. Ambos autores entienden que la educación no es un acto neutral,
sino como un proceso político y cultural a través del cual se disputan sentidos, valores y formas de organización dentro de la sociedad. Especialmente en los trabajos de Alicia de Alba en 1997, se han desarrollado estudios en base a la crítica profunda a los currículos tradicionales, considerándolos como un instrumento de reproducción ideológica dentro de la educación. Su enfoque, pues, es representado en el currículo como un campo de disputa donde los diferentes grupos sociales pugnan por definir qué conocimientos son válidos y para qué fines se realiza la educación. Sin embargo, pues desde esta perspectiva se plantea la necesidad de construir un currículo crítico, abierto y contextualizado, además de dialógico, que recoja así las voces de todos los actores educativos, pero que también valore la diversidad cultural, lingüística, epistémica de los contextos locales. En cambio, los trabajos de Pablo detonan lo que se refleja como una educación en el sentido ético y del compromiso que la educación posee ante la sociedad desde una perspectiva humanista, pero considerando también el enfoque crítico, promoviendo pues así el fortalecimiento de las políticas educativas que reconozcan que dentro de los sistemas existen desigualdades tanto estructurales a nivel nacional, por ejemplo en el país de México, y en los sistemas regionales, por ejemplo dentro de la educación rural. Además de que exista mayor equidad y calidad dentro de la calidad educativa, sobre todo en aquellos contextos más vulnerables que presentan condiciones de pobreza, exclusión y marginación. Dentro de estas investigaciones se refiere que debe de estar la educación al servicio de la transformación y no solo a la descripción de diagnósticos dentro del sistema. También es posible destacar estudios de etnografía en comunidades rurales e indígenas donde se cuestiona el currículum oficial y se valora principalmente cómo poder trasladarlos a esos conocimientos, pero a su contexto local. Compañera Verónica, ¿podrías referirnos tú desde tu perspectiva alguno de los ejemplos o algún ejemplo que aborde el paradigma constructivista? Sí, bueno, mira, ahora existen muchos estudios recientes en formación docente y educación superior que adoptan precisamente este paradigma. Por ejemplo, trabajos sobre aprendizaje basado en proyectos, entornos virtuales y estrategias didácticas centradas en el alumno, como los realizados en la UNAM y el ITEX. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que tienen estos paradigmas? Bueno, mira, comenzando con el paradigma conductual, este es útil para evaluar logros medibles, pero limita la comprensión del contexto y del pensamiento crítico. Luego, al pasarnos al cognitivo, pues sabemos que nos permite estudiar procesos mentales, pero a veces descarta factores sociales y emocionales. Ahora, al hablar del humanista, promueve bienestar y la autorrealización, aunque suele carecer de métodos estandarizados para su evaluación. Por otro lado, el constructivista valora el aprendizaje activo y significativo, pero requiere mucho tiempo y formación docente específica. Por último, el paradigma sociocrítico, como plantea Freire, busca la emancipación y transformación social, pero a menudo es rechazado por políticas educativas oficiales por su carácter disruptivo. En este sentido, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad que tú puedes observar para México respecto a estos paradigmas? Serían varias. Una es la diversificar los paradigmas que se enseñan en las escuelas normales y en las universidades para que los futuros docentes no se limiten al conductismo. Otra sería incentivar la investigación sociocrítica y constructivista para que así se pueda comprender la realidad educativa desde el contexto. Además, falta articular mejor la investigación con las políticas públicas porque muchas veces se hacen investigaciones valiosas que no inciden en la toma de decisiones. Entonces, podríamos decir que México está en una etapa de transición paradigmática. Observando lo que mencionas, creo que sí.
Aunque el enfoque conductual aún tiene un peso fuerte, especialmente en programas federales, se puede observar el avance sostenido hacia un paradigma más integral y humanista. La clave, considero, que está en fortalecer la formación de la investigación cuantitativa y crítica para poder crear estas condiciones en que las investigaciones sean reconocidas y aplicadas dentro de las políticas educativas. Compañera Verónica, para ir cerrando este debate o este diálogo, te pregunto, ¿cuál sería tu opinión respecto a los paradigmas dentro del proceso de investigación educativa a nivel básico? Bueno, mira, desde los diversos paradigmas que hemos estado analizando hasta ahora, especialmente el humanista, el cognitivo y el constructivista, la investigación educativa ofrece a los docentes de educación básica herramientas para comprender al alumno como un ser integral, pensante, emocional y social. Esta mirada, pues, nos permite alejarnos de modelos estrictamente conductuales que priorizan el control y la repetición, para avanzar hacia prácticas más inclusivas, reflexivas y significativas. Al incorporar metodologías cualitativas y de investigación-acción, se puede generar conocimiento desde su propia práctica, promoviendo así un aprendizaje centrado en el estudiante, en el contexto y en los vínculos humanos, como lo propone el enfoque constructivista. Así, no solo se enseña contenidos, sino que forman ciudadanos críticos y conscientes. Desde el contexto rural, los problemas que se suscitan no pueden ser entendidos ni abordados únicamente desde una perspectiva técnica, conductual o individual, sino que se requiere de un enfoque integral que considere las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas que perpetúa la desigualdad educativa en México. El paradigma sociocrítico, yo creo que sería una buena opción para adoptar por parte de estos contextos más abandonados, porque su premisa de que todo conocimiento está influenciado de intereses sociales y políticos, ya que su propósito no es simplemente describir o comprender la realidad, como ocurre en el paradigma interpretativo o en el cognitivo, sino que se trata de transformar esa realidad a través de la acción reflexiva y la participación de los sujetos integrados o involucrados. Compañera Estefanía, la misma pregunta. Para ti, ¿cuál es tu opinión desde el contexto de educación superior? Primero que nada, me gustaría resaltar que el día de hoy recurrimos a distintos paradigmas que sustentan la investigación educativa, mismos que en el contexto de la educación superior, especialmente en la formación profesional del área de la salud o de la formación odontológica, son observables, replicables y son los paradigmas que dan como ejemplo de cómo se lleva dentro de las instituciones de educación superior las investigaciones y las prácticas educativas. Como ejemplo de ello, pues tenemos el paradigma conductual, que aún se manifiesta en estudios centrados en lo que es el rendimiento académico de los estudiantes y en la medición cuantitativa de los procesos educativos, especialmente del proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta o cómo se va migrando hasta paradigmas más centrados en el estudiante y en los aprendizajes activos, como el cognitivo, que reconoce la importancia de los procesos mentales, de las inteligencias múltiples y de los estilos de aprendizaje dentro de la educación superior, pudiendo observar cómo cada vez este enfoque aporta una mirada distinta a lo que es el fenómeno educativo en la actualidad. También hablamos de paradigmas como el constructivismo, que nos invita a romper estos modelos tradicionales y a entender el aprendizaje como un proceso activo, donde el estudiante construye su propio conocimiento desde experiencias, desde la exploración y la reflexión. Pero sobre todo, además de esto, pues reflexionamos desde paradigmas sociocríticos que nos llaman a asumir una postura ética, política y transformadora frente a la educación, ya que dentro de la educación superior se debe priorizar este paradigma en la actualidad no como una oportunidad dentro de la educación, sino como una necesidad real del proceso educativo que venimos arrastrando desde años anteriores. Desde mi experiencia como docente frente a grupo y como investigadoras,
Creo firmemente que la educación no es un acontecimiento aislado, ni neutral, sino que es la respuesta de proyectos hegemónicos que construyen un perfil profesional que las instituciones y los sistemas intentan formar desde la ideología de la educación. Y como investigadora, consideraría que tenemos la responsabilidad de formar profesionales capaces no solo de desempeñarse dentro de su disciplina, sino también de cuestionar las estructuras, de generar conocimientos situados y contextualizados y de contribuir hacia una sociedad más justa. Considero que al asumir esta postura como investigadora, basada en la práctica o en la praxis, como lo propone Paulo Freire, nuestro trabajo trasciende el aula o debe de trascenderla. Se convierte en un puente entre la academia, la realidad social y las políticas educativas, así como la educación deja de ser únicamente una herramienta de reproducción del status quo y debe llegar a ser como ese espacio de transformación hacia un enfoque de creación y sobre todo de esperanza dentro de la sociedad y dentro del proceso educativo. Entonces, después de revisar todo esto, llegamos a la conclusión de que cada paradigma aporta una perspectiva valiosa para comprender y mejorar los procesos educativos. En la práctica docente e investigativa actual, estos paradigmas no se presentan de manera aislada, sino que conviven, se entrelazan y a menudo se complementan, ofreciendo una visión más enriquecida y compleja del acto educativo. Esta diversidad de enfoques permite diseñar intervenciones más integrales, conscientes y transformadoras. Les damos las gracias por habernos escuchado en este espacio. Sin más por el momento, nos despedimos esperando poderlos visualizar y escuchar en el siguiente episodio. Muchas gracias.